Perdón. Ah, ok. ¿Cómo se hace esto? Porque en teoría no hay espera. Uno te va a parar la... yo no veo a nadie en espera. Espero que hayan seguido el link correcto. A ver cuál se... No sé. Regresemos aquí a nuestro... ¿Sí? Fíjense bien. Vayas Noach que kol asher tzivau Hashem. Noach hizo exactamente lo que Dios le ordenó. ¿Qué es lo que Dios le había ordenado? 2 décadas, ¿cierto? Sí, pero Noach hizo exactamente lo que dijo Hashem. ויבא נוח ובניו ואשתו ושני בניו ואיתו אל התיבה מפני המבול מן הבהמה טהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה ומן העוף וכל אשר רומס על האדמה שניים באו אל נוח אל התיבה זכר ונקבה כאשר ציווה השם אלוקים את נוח. Esto es cierto, נכון? Esto es exactamente lo que Dios le ordenó. ¿Con? Pero aquí dice, מכל הבהמה הטהורה תיקח לך 7 איש ואשתו, מכל הבהמה אשר לא טהורה היא 2 איש ואשתו. Algo curioso, yo no sabía que animales tienen ish veishto. ¿Conocen, escucharon este concepto alguna vez? Ish veishto con animales, con jupá y kidushin. No, la verdad que ¿No? no. Imagínense la jupá del elefante. ¿Sí? ¿Qué es ish veishto? Ahora, no solo que la Torah aquí me dice ish veishto, ¿sí? Yo quiero hacer otra pregunta, aquí sí un poquito más detalle. ¿Quién entró primero en la teva? ¿Hombres, o sea, machos, hembras o los dos juntos? Ish, primero, veistó con ella, con él. O sea, y esto segunda, o juntos. Veistó con él. נכון. juntos. נכון? שניים, איש ואשתו. ¿Cierto? Juntos. Pero, esto es Perek Zayin. En Perek Vav está un poquito diferente. Fíjense bien. ומכל החי, si esto aquí en Yutet. אל התיבה אתה ובניך ואשתך, מכל החי. שניים מכל, ¿cierto? ואתה קח לך מכל אשר נאכל לעשר, ועשה חי ולכן לא יכולה, ואז נוח ככל אשר ציווה אותו, אלוקים כן עשה. Ok, entonces, ¿cómo tenía que entrar? זכר ונקבה יהיו, dice. נכון? זכר ונקבה יהיו. ¿Dónde está el ish veishto? Ish veishto es mucho más romántico. נכון? Ahora fíjense el orden. והקימות את בריתי איתך, ובאת אל התיבה, אתה ובניך ואשתך ונשי בניך איתך. O sea, ¿cuál es el orden? El hombre, la mujer, los hijos, y las mujeres de los hijos. No, hombre, los hijos, la esposa y las esposas de los hijos. Así mismo. ¿Cierto? Primero los hombres, luego las mujeres. ¿Cierto? Como Lo que es dice, diferente que el ish veishto que vimos aquí. ¿נכון? ¿Cierto? ¿Y qué es lo que pasó de verdad? Vamos a ver cómo salieron de la teva. La historia de la Yonah, etc. A lo mejor
primero eran Zahar Benekeba y después tuvieron bebés. Después se casaron. Se casaron para que tengan bebés. Sí, eran Zahar y Nekeva y luego se hicieron Ish veishto. Eran todos impuros, entonces unos se fueron a la mikve y se hicieron puros y otros impuros. O sea, obviamente hay una clara contradicción entre Perek Vav y Perek Zain. Ahora fíjense lo que pasó al final, ¿sí? El azulcito. Dios le dice, vamos a lo que el Noach Lemor, después del diluvio. Semina teva, ata veishtecha, ubaneja, unashei baneja itach. ¿Cuál es el orden? El Él y hombre su le mujer, la mujer. y después los hijos y sus mujeres. ¿No? O sea, tienen que salir en parejas. Sí. ¿Cierto? Como que al entrar, perdón, Rab, al entrar, entraban primero todos los hombres, como usted dijo, Noah, sus hijos, Naamá, su esposa, y las nueras, o sea, las esposas de los hijos. Y Ajá. cuando salieron después del Mabul, salieron en parejitas. Así Oh. mismo. Deberían haber salido en parejitas, pero fíjense lo que hace Noach en Pasuk Yudchet. ¿Qué hace? Vaitzen Noach ubanav. Vaitzen Noach ubanav, veishto unashei banav ito. Pero ¿Cumplió o no cumplió? Primera vez, como entraron, ¿Cumplió o no cumplió? No cumplió. no No cumplió. cumplió. No cumplió. O sea, salió de la forma que supuestamente entró. Pero hay una contradicción, porque en Perek Vav dice que entraron Zahar o Nekeva, ¿cierto? Y en Perek Zain dice hombres aparte, no, perdón, primero dice que juntos, luego separados, hombres y mujeres, y aquí dice otra vez, lo que Dios dice una cosa y Noach hace otra cosa. ¿Ok? Lo que quiero decir con esto, con estos pequeños ejemplos de la ley de Abraham, del Mabul, de la creación del hombre, si quieren la creación de la mujer, si quieren la comparación entre la lista de los descendientes de Caín y la comparación de la lista de los descendientes de Shet. Sí, solo para ejemplo, sí les voy a solo enseñar las dos listas en paralelo. ¿Sí ven aquí el PowerPoint, no? Sí. Sí. Fíjense bien, en la lista de los hijos de Caín está Caín, en los hijos de Shet están Cainán, está Mehuyael y está Mehalelel, está Metushael y está Metushelach, está Lemech y está Lemech. Son dos descendencias totalmente diferentes, ¿sí? La descendencia de Caín y la descendencia de Shet. ¿Ok? Dos cosas completamente diferentes, pero la Torah mezcla los nombres. ¿Ok? ¿Qué quiere decir la Torah mezclando los nombres de las dos listas? Es como si fuera una repetición de la misma lista dos veces, ¿no? Pero no lo es. Pero crea confusión. Crea confusión. O transmite un mensaje. ¿Sí? O crea confusión o como transmite un Satanás que mensaje. le pusieron los nombres de los abuelos. Pero no eran sus abuelos. Porque unos son hijos de Caín, otros son hijos de Shet. No era su abuelo. ¿Sí? Bueno, de antepasados. Era su tío, yo qué sé, algo así. Sí, a lo mejor eran, yo no sé, hay un mensaje. Lo mismo, Abraham vino, sale de Eretz Israel dos veces, ¿cierto? Una a Egipto y otra a Grar. Agrar. ¿Y qué pasa con Sara? es tomada como rehén. La quiere, paró. Dice que es la hermana. Entonces, Meile la primera vez parecía buena idea, pero no funcionó. ¿Por qué lo hace otra vez la segunda vez? Y es más, hay una tercera vez, pero no con Abraham. ¿Cuándo?
¿Quién hace lo mismo? Yitzhak. Yitzhak. No, Isaac no sale. ¿Cómo? Yitzhak va con Abimelech. No sale. Yitzhak Yitzhak va va a a Agar. Agrar. No sale de Israel. Yitzhak va a Agrar, se encuentra con Melquisedec. No con Melquisedec, perdón, con, Sí, ahí es el tema de los con pozos de Abimelech. agua. Con Todavía Abimelech, se Melech compara Grar. con las hijas de Sí. Yael, las hijas de Yael. ¿Sí? Pero la historia es igualita que lo que pasó con Abraham. ¿Qué? O sea, ya la tercera vez. ¿No cenaste? Entonces, ¿por qué la Torah Ah, nos cuenta no, los bueno, capítulos antes de de Shabbat Bereshit? ve a la Macolet. En otras Compra algo para palabras, Shabbat. lo que No quiero tienen que saber que le decirles que trajiste cosas de México, porque es además se me olvidó, pero diles, ah, que, esta vez no por traje favor, mucho alguien porque tiene, Hay mucha traía mis cosas, pero bueno. interferencia, no se Sí. puede entender. alguien está hablando en Tiene paralelo. una silla de playa. Lo Sí. que está muy claro es que la Torah nos cuenta en Bereshit, y esta es la peculiaridad del libro de Bereshit, la Torah nos cuenta la misma historia o dos historias muy parecidas, ¿ok? De formas que aparentemente parecen ser la misma historia, pero cuando vemos los detalles, vemos que hay muchas contradicciones, muchas diferencias. Sí, Bereshit Perek Aleph no es lo mismo que Bereshit Perek Bet, aunque los dos hablan de la creación del mundo. A tal punto que Rashi mismo, el segundo Rashi de la Torah, todos conocemos el primero, ¿no? Amar Rabbi Yitzhak, ¿sí? Porque Dios empieza la Torah con Bereshit, que quizás es el Rashi más famoso, pero el segundo Rashi de la Torah es increíble. El segundo Rashi dice que Bereshit no habla del orden de la creación del mundo. Es impresionante. La Torah es muy Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi'i. Y Rashi dice, este no es el orden. La Torah no está para nada hablando del orden. Increíble. ¿Okay? Solo les digo aquí entre paréntesis, ¿sí? Que todo el tema, todo el conflicto con evolución, no evolución, o sea, evolución en Bereshit, es un conflicto solo en el mundo católico. En el mundo judío, este conflicto no existe. ¿Ok? Porque, otra vez, si nos referimos a este Rashi, la Torah no nos está contando con detalles cómo Dios creó el mundo. O sea, Rashi explícito. ¿Ok? Sino que la Torah nos está contando otra cosa diferente. Entonces, primero punto que quiero dejar claro es el libro de Bereshit tiene una peculiaridad, algo muy, muy fuerte y muy presente en Bereshit, que es la duplicidad del relato, ¿ok? Y que los relatos son muchas veces conflictantes. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a enseñar de la creación del hombre. ¿Cuál perek enseñamos? ¿Perek Aleph o Perek Bet? Aleph. Sí, a mí me enseñaron que la mujer vino de la costilla y todo el Perek Bet. Es una mezcla de los dos, enseña. ¿No? Se enseñan los dos. Se enseña que el hombre fue creado el sexto día, como Perek Aleph, pero se cuenta que el hombre fue creado primero y luego la mujer, como en Perek Bet. Najón. ¿No? Se cuenta que Bueno, depende a quién le estés enseñando. trajo 7 puros y 2 impuros, pero nadie se da cuenta de que 7 parejas, 7 unidades, ¿sí? ¿Qué es lo que trajo? No está claro. ¿Y por qué trajo 7? Dios le dijo 2. ¿De quién fue la iniciativa de traer los 5 sobrantes? ¿Ok? ¿Y cómo entraron en la Tevá? Hombres y mujeres, o sea, ¿cuánto tiempo fue el diluvio? También la historia contradice. ¿Por qué se salvó Noah? ¿Por qué se salvó Noah? Porque era Itzadikami Bedortav. ¿Ah, sí? Era Ishtadik Bedorotá, pero era el único que estaba en su generación.
Muy Si bien. hubiese sido la generación de Abraham, no hubiese pasado, es lo que dice. Así estudié yo. Así es lo que dice Rashi, ¿no? Ajá. Así es lo que dice Rashi, pero esto no está escrito. Les voy a probar que no está escrito. Dice Ish Tzadik Bedorotav. Sí, dice. Sí, dice. De esto no discuto. Pero también dice lo siguiente. פרק ו', פסוק ט', ואלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, ¿cierto? Esto es lo que conocemos. נכון? ahora, ויאמר אלוקים לנוח, קץ כל בשר לפניי. Ok, el mundo está en una tragedia, ya, se acabó, perdí la paciencia, voy a destruir todo. Hacer Tevat Gofer, sí, haz el arca, y así haces el arca, y voy a traer el Mabul, sí, y והקימות את בריתי איתך, ובאת אל התיבה אתה ובנך, bla, 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 sí. Voy a hacer un brit contigo, y tú entras en la teva, etc. ¿Por qué? No sé, pero en פרק ז', ¿sí? ויאמר השם לנוח, בוא אתה וכל ביתך אל התיבה, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. ¿Por qué Dios le dijo le ordena entrar en la teva? Ya lo dijo que entra en la teva. Pero en Perek Vav no estaba escrito nada de tzadik. Y aquí dice, כי אותך ראיתי צדיק לפניי. Hay una justificativa. ¿Por qué tú? Pero ¿qué es lo que hacemos? Contamos Perek Zain, pero la historia del diluvio lo hacemos con Perek Vav. No es la misma. Sí, ¿cómo no vamos a estudiar Noach? Solo les digo que el motivo es muy sencillo. Y aquí vamos a avanzar. ¿Quién trae el diluvio en Perek Zain? Está aquí delante de ustedes. ¿Quién trae el diluvio? Hashem. Hashem HaMeforash, digamos. Hashem, ¿no? Yudkei Vavkei. ¿Cierto? ¿Quién trae el diluvio en Perek Vav? Elohim. Elohim. ¿Cierto? Sí, eso justo iba a preguntar, porque ¿por qué a veces figura Elohim y a veces se llama Meforash? Ya fe. ¿Quién creó el mundo en Perek Aleph? Elohim. ¿Quién creó el mundo en Perek Bet? Hashem. ¿Cierto? Elohim. Hashem Elohim. Elohim. Nosotros vamos a dar cuenta que de una forma muy constante, muy constante, la Torah relata 2 veces el mismo cuento, pero una vez va a ser con Shem Elohim y otra vez con Shem Hashem. Y este es el motivo de las contradicciones que vamos a encontrar en las historias. No es que alguien en algún día juntó 2 cuentos populares, 2 leyendas y las puso en el mismo libro sin darse cuenta de que habían diferencias. No, no es así. Las diferencias son resultado de 2 puntos de vista diferentes. Hay el punto de vista, o sea, sin entrar mucho en misticismo o en cosas así, o sea, quedando a nivel de Pshat, ¿sí? Los nombres de Dios simbolizan o expresan ashgachot diferentes. Diferentes A veces tipos. habla de Din, a veces habla de Rahmanut, a veces habla de diferente. Mejor, o sea, todos conocemos el tema de Din, ¿cierto? Que Elohim es Din, Hashem es Chesed, pero hay una diferencia más. Hay una diferencia más. Elohim es la providencia, la Ashgaha Klalit, del Teva, de la naturaleza. De Bereshit. Hateva en Gematria es Elohim. ¿Ok? Entonces, Bereshit Perek Aleph, que habla de la creación natural, y el hombre como un ser natural, biológico, es Zahar o Nekeva, como todos los demás animales. Entonces, ahí la Torah va a hablar que Bereshit bara Elohim. Cuando Dios habla de la relación que Él tiene con el ser humano,
de cómo el ser humano tiene una función en este mundo. ¿Cuál es el motivo de la creación? Leovda o leshomra. Entonces ahí va a estar Hashem Elohim, ¿ok? Va a estar el nombre de Hashem. El hombre va a ser Adam y la mujer va a ser su esposa y no Zahar o Nekeva. ¿Ok? Cuando Dios habla del diluvio y que hay que salvar un representante de cada especie para que haya una continuidad de cada especie, entonces igual que Dios tuvo que salvar el perito y la perita. Y no nos dijo si salvó a Fifi o a Totó. ¿Sí? O sea, yo no sé qué pareja de perros Dios salvó. O qué pareja de elefantes. ¿Y por qué se salvó esta pareja y no otra? O sea, ¿por qué Dios eligió al elefante Horacio y no a otro? A lo mejor eran más tzadikim también. Porque hay que elegir dos, no importa cuáles. Ahora, lo mismo con la especie humana. Hay que elegir dos. No importa cuáles. ¿Sí? Pero es más tzadik. Rega, entonces en Perek Vav, realmente Dios no dice, en Perek Vav, que es Shem Elohim, que es la naturaleza, ¿sí? Ahí habla de cómo Dios salva las especies, todas las especies, 2 de cada. ¿Sí? Es la salvación natural del mundo. En este sentido, Dios salvó a una pareja de seres humanos, o más bien 4 parejas, ¿ok? Y no dice por qué a este ser humano no a otro, pues porque hay que elegir a alguien. En Perek Zain está toda la historia del Malbut contada otra vez con Shem Hashem. Y ahí estamos hablando de Ashgaha Pratit. Ahí estamos hablando de Dios, ¿sí? que da un sentido ético al mundo. Entonces el ser humano que se va a salvar es el tzadik. ¿Sí? ¿Ok? Y ahí está que Dios dice explícitamente, va a salvar a Noah, Kiraite Otzcha Tzadik. ¿Sí? Porque tú eres el tzadik. Y ahí está, otra vez, Ish Veishto, como Perek Bet. Y en Perek Vav está exactamente como Perek Aleph, Zahar o Nekeva. Porque en el mundo natural es Zahar o Nekeva, en el mundo ético es Ish Veishto. Sí, Denise. Perdóname, Rab, no sé si lo dijiste al principio, yo entré más tarde. No estoy entendiendo cuál es como la matara que tenés al mostrarnos estas dos versiones de los distintos pasajes. Obviamente esto también se enriquece, digamos, desde la tradición literaria de los 70 con crítica bíblica y también se me ocurre Soloveitchik también con Bereshit Aleph y Bet, pero no entiendo, digamos, Tajles, ¿qué es lo que está? O sea, esto obviamente para chicos de Kitá, de primaria no se va a enseñar nada de esto. Para secundario no pueden meter un poco de... En esto ya no estoy de acuerdo. ¿Ok? En esto ya no estoy de acuerdo, pero ya vamos a llegar a esto. ¿Sí? La primera etapa es la peculiaridad de Bereshit y luego cómo enseñarlo. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Ok? Sí estoy de acuerdo que en el GAN o Kitá Aleph o Kitá Bet quizás no vas a enseñar esto, pero primero tienes que estar consciente de esto. Tienes que estar consciente de que no estás enseñando lo que la Torah dice. O que estás decidiendo por ti misma, ¿sí? ¿Qué parte de la historia tomas de una parte y qué partes tomas de la otra? Sí, pero no estás contando la misma historia que la Torah cuenta. Totalmente. De hecho, cuando uno estudió en el Toratí allá lejos y entonces era un recorte de Psukim, ¿no es cierto? No. Con la moraliza que estudié Toratí, era un recorte ahí de Psukim. Sí, uno no se da cuenta. Super recorte. Sí, uno no se da cuenta, pero todavía no llegamos a los Midrashim, ¿sí? Yo ya voy a hablar de los Midrashim, que en Bereshit son las estrellas. Pero tenemos que tener también en cuenta que estamos hablando del Pardés, o sea, el Pshat. El Pardés, que sepan el Pshat, estás enseñando a niños de Kitá Aleph. Sí. Y a los niños de Kitá Aleph. Estás enseñando a niños, estás enseñando, además. Yo tengo alumnos de 5º año que discutimos, que me dicen que el fruto es una manzana, porque a mí mi morá me enseñó que es una manzana. Le digo, Claro. bueno, vayamos a discutirlo. No, a ver, ¿cómo puede ser? Mi morá me engañó. Claro,
Es ¿sí? que es muy traumático eso, es muy Ahora- traumático. Y cuando uno lo ve en los textos, yo me acuerdo que le discutí a un rab que me explicó en la misma clase que Moshe y Aarón, y me mostró los Mekorot, y de verdad, que Moshe y Aarón no eran hermanos, y que, bueno, distintas cosas, y de verdad es muy traumático. Cuando toda tu vida te enseñaron de una forma, y que no fue una morá, fueron muchos morot a lo largo de la historia. Totalmente. Yo siempre cuento que mi esposa, ¿sí? Que creció obviamente aquí en Israel y todo, ¿sí? Que cuando ya tenía capacidad de estudiar sola, ¿sí? Regresa a Bereshit y no encuentra que Nimrod tiró a Abraham al fuego. Ajá. Dice, "Hey, Claro. está faltando páginas en mi Tanaj". Sí. ¿Ok? Pero este es un tema que sí voy a hablar ya en un minuto de los Midrashim, porque no solo que mezclamos los psukim, añadimos Midrashim sin ningún criterio, mezclamos Torah Shebichtav con Torah Shebe'al Peh, creyendo que la Torah Shebe'al Peh viene a explicarlos la Torah Shebichtav, y lo que hacemos es una gran ensalada en la cabeza de los chicos. En mi último viaje, ¿te acuerdan? Había una época en que habían aviones, habían aeropuertos, viajes. ¿Se acuerdan de esta época de la humanidad? Creo que fue en el siglo pasado. ¿Sí? Estuve en una escuela en México, no importa cuál, y me contó la coordinadora, directora, que una morá había dicho a los niños del Migdal Bavel, ¿ok? ¿Cuántas escaleras tenía? ¿Y cuántos días se tardaba a llegar hasta arriba? No. ¿Sí? Y los niños como que... ¿Y qué? Obviamente los números son absurdos, ¿sí? Que tardabas, yo qué sé, 20 años en subir. O sea, ¿para qué traes esto? Totalmente. O sea, estás creyendo que estás explicando, solo estás haciendo más bolas a los niños. Es terrible. ¿Ok? Entonces, a los hechos. La Torah repite el cuento una vez con Shem Hashem, otra vez con Shem Elohim. Esto expresa dos puntos de vista distintos, ¿ok? De la manera que Dios dirige el mundo. Dios dirige el mundo de una forma oculta por medio de la naturaleza, ¿ok? Y Dios interviene en el mundo, ¿ok? Y de una forma, ¿cómo se dice? Presente, ¿ok? Y el mundo tiene su curso natural y el mundo también tiene su curso ético, ¿ok? Representados por las dos emanaciones, Elohim y Hashem, ¿cierto? Entonces, cuando yo estudio historia, primera consecuencia de lo que estamos diciendo, cuando yo estudio historia, ¿qué estoy estudiando? ¿Cuál libro? Estoy estudiando el libro escrito, entre comillas, ¿sí? Escrito por Elohim, la historia natural. Pero cuando estudio la historia con detalles, ¿ok? Y consigo ver la divina providencia que hizo que el pueblo de Israel, el milagro de nuestra existencia, ¿sí? Milagro que ustedes son parte de él, transmitiendo el judaísmo de generación en generación, ¿sí? El milagro de la continuidad del pueblo de Israel. No hay forma natural de explicarlo. Y ahí ves que Hashem, es quien dirige también a la historia. Y creo que este mensaje de que Dios está presente y activo, ¿sí? Aunque oculto, es un mensaje muy importante en la vida de cada uno de nosotros. También a un niño de Kita Aleph. ¿Ok? Pero vamos ahora al Pshat y Drash. Permítanme compartir con ustedes un pequeño resumen que yo hice de esto. ¿Dónde está aquí? El Pardes. ¿Ok? Todos conocemos el Pardes, ¿cierto? Pshat. ¿Qué significa Pshat? Simple, El texto, sencillo.
Simple, sencillo. Literal. Oh, Literal. literal, simple y sencillo, ¿son sinónimos? No. No. ¿Por qué hicieron los tres? Eso es lo que significa, ¿no? Digamos que es el primer escalón más básico para entender. El primer escalón más básico para entender. ¿Seguros? Para mí, pshat es lo que leo. Lo que leo Es lo literal. Lo literal, que se entiende literal. Lo literal. Lo literal. Está bien, vamos con esta definición. ¿Ok? Ahora, ¿por qué hay 4 niveles? O sea, Por ¿por la qué hay profundidad. niveles? Porque va de lo más concreto a lo más abstracto. Del más concreto al más abstracto. ¿Tú crees que la historia del pecado de Adán Rishon y Javá es algo concreto? Sí, es literal. Comió de un fruto que estaba prohibido y tuvo un castigo. O sea, No, pero ¿en qué esto- difiere esto de un midrash? En su estilo. Estar más allá. En su Eso estilo, ya ¿en qué sería- difiere esto de un midrash? Ahora, ¿por qué? El Midrash, Porque tiene el un Midrash musar. complementa y explica lo que no está escrito, lo que está detrás. Ahora, si No la a un Torah lado. quiere que... no entiendo. O sea, no entiendo. Si es así, no entiendo la Torah. O sea, ¿por qué Dios me dio un texto que no lo puedo entender? Y necesito de otro libro para entenderlo. Yo ayer explicaba, cuando estaba explicando la diferencia del Tanaj, el Humash y todo esto, que era como una mamushka, que uno puede ir abriendo y desmenuzando y abriendo cada vez más y profundizando cada vez más. Ok. Les voy a preguntar. Rashi, Ramban, Ibn Ezra. ¿Ellos comentaron qué? ¿Ellos comentaron el Midrash o ellos comentaron el Pshat? Pshat, Chat. el Pshat. pshat. O sea, no es tan pashut. Por eso el Pshat es Pashut y ellos lo convirtieron en algo más profundo. No. El pshat El no Pshat es, no es nada no es pashut. no, porque hay mucho, digamos, hay muchos silencios que uno tiene que entender, que ahí entra el Midrash, entra Rashi, entra... Rashi no es Midrash. No, la exégeta, quise decir exégetas. ¿Ok? Ya vamos a ver dónde entra el Midrash. Pero obviamente Rashi, Ramban, Ibn Ezra, Sforno, todos los que conocimos, ellos interpretan el Pshat. Ellos Claro. interpretan el texto. Y Rashi mismo dice que él solo trae el Midrash cuando el Midrash viene a explicar el Pshat. Ujú. O sea, Rashi no quiso explicarte, o sea, Rashi no cree que no se puede entender la Torah sin el Midrash. Rashi cree que la Torah tiene vida propia. Así también el Ramban, así también el Ibn Ezra, así también el Jajamim. O sea, son dos cosas separadas y distintas. ¿Ok? No es necesario, o voy a decirlo diferente, el texto de la Torah tiene vida propia y tiene un mensaje propio, aún sin el Midrash. Y hay que esforzarse para entenderlo y para entender qué es lo que la Torah quiere transmitirme, aún sin el Midrash. Porque si Dios quisiera que tu perspectiva fuera la perspectiva del Midrash, te hubiera escrito el Midrash. ¿Ok? ¿Por qué la Torah Por dice... eso son los 4 niveles. ¿Por qué la Torah para dice ir Ain Tajat Ain? profundizando. La Torah dice ojo por ojo. ¿Cierto? ¿Cuál es la halajá? Ujú. La halajá tiene que ver con la indemnización. ¿Cuánto vale el ojo para esa persona? Exacto. ¿Por qué la Torah no me dijo esto? Porque esto estaba en otras culturas, también estaba. En el código Hammurabi también aparece. Exacto. Sí, La ley del pero talión, justo ¿no? La ley del talión. porque en otras culturas aparece que ojo por ojo es literalmente ojo por ojo y el judaísmo quiere Separarse. diferenciarse, entonces con más razón en la Torah mismo debería estar escrito
lo que realmente es, que es indemnización. ¿Por qué la Torah me escribe ojo por ojo? Hay momentos raros ¿Qué que sí sentía esa ojo por persona? ojo, pero hay otros momentos donde, por ejemplo, con Akeidat Yitzhak, donde otras culturas sí mataban al primogénito y la Torah viene justamente a separarse de esas tradiciones. ¿No? Y ahí lo Pero muestra la Torah también se separa de los códigos de Hammurabi y de otras culturas, que realmente es ojo por ojo hasta hoy. Sí, seguro. ¿Ok? Entonces, ¿por qué la Torah no me dice? Akeidat Yitzhak dice un muy buen ejemplo. Ahí está clarísimo. Dios dice, Al tishlach yadcha al anar. ¿Sí? ¿Por qué aquí la Torah no me dice, no hagan ojo por ojo como hacen los demás? Porque la Torah me dice igualito que los demás. Y ahí viene Jajamín y me dice, no, no es así. Porque también hay una interpretación personal. El que está leyendo la Torá también tiene una interpretación personal y también se apropia del texto de otra manera. Pero aquí no es una interpretación personal. Cada quien también lo... Sí, o sea, no hay nadie en el judaísmo, creo que de ninguna corriente, en ningún tiempo de nuestra historia, que haya dicho que ojo por ojo es literal. O que haya dicho que en algún momento de nuestra historia realmente se juzgaba ojo por ojo. Nunca fue así. Sin embargo, en muchos momentos se dan metáforas en la Torah cuando Hashem habla Moshe Panim el Panim. Obviamente, Hashem de ningún lado, en ningún momento de la historia, en el judaísmo, Ya Hashem sé, tuvo Panim. pero lo también que es otra dices metáfora. ahora, lo que dices Veía ahora Hazaká o contradice... Yisroa Neturá. Se usan metáforas físicas para Mejor. otras cosas espirituales. Ya sé, entonces la Torah sí usa metáforas. Entonces la Torah no necesita de los midrashim. Cuando la Torah quiere traerte un midrash, ella sabe usar la metáfora. ¿Cierto? Entonces yo quiero dar una definición de Pshat. ¿Ok? Con esta definición de Pshat vamos a entender cuál es el peligro del midrash, cuál es la función del midrash. Y ahora sí vamos a resumir y ver cómo enseñar Bereshit también a los niños más pequeños. ¿Ok? Pshat, estoy aquí en lo que escribí hace un tiempo. Sí, se suele decir que es entendimiento sencillo, llano del Tanaj. ¿Ok? Entonces, obviamente, esta definición es inaceptable. ¿Ok? Porque ella se basa en el supuesto que el texto del Tanaj no tiene profundidad por sí mismo. ¿Sí? Es como decir que la Torah Shebichtav es evidente y superficial, y solo cuando añades los midrashim es que llegas a algo profundo. No es así. Fabricio. Sí, o sea, si tomamos en cuenta el primer paradigma de la Torah, que la Torah es un texto de origen divino, independiente de si yo crea en esto o no crea en esto, ¿sí? Este es un paradigma del texto bíblico, que Dios dio la Torah, ¿ok? Entonces esta explicación es inaceptable. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el Pshat? Pshat es el entendimiento humano, lógico del texto divino. ¿Y cuáles herramientas voy a usar para entender el Pshat? ¿Sí? Voy a usar todos los recursos lógicos y literarios que están al alcance del ser humano. Entonces, voy a hacer comparaciones, voy a hacer Milat Mafteach, ¿okay? Voy a usar varios kelim, varias herramientas que se usan en literatura, que se usan, voy a identificar si el texto es una poesía o ¿cómo se llama? Si es shirah o no es shirah. ¿Okay? Por ejemplo, no voy a estudiar Hazino o Vezot Abraha de la misma manera que estudio, yo qué sé, Vaikra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque una es poesía, otra es un código de leyes, y Bereshit es una narrativa, y cada estilo literario tiene una forma, ¿sí? de ser estudiado. Otra forma muy de ser interesante analizado. también. Y yo tengo que primero preguntarme por qué Dios eligió esta forma para este contenido y esta otra forma para el otro contenido. Eso es el primer paso del Pshat. Sí.
hay otra forma también muy interesante, siguiendo esto que estás diciendo, de, por ejemplo, si no me equivoco, después de Shirat Hayam aparece Shirat, o sea, Shirat Hayam como Shirah, y después se vuelve a repetir el mismo relato digamos, del cruce del Yam Suf, pero en narrativa, totalmente narrativa. Entonces, si uno lo que quiere enseñar es estilos literarios, ahí tenés el mismo relato, el mismo episodio, relatado con dos formas de literatura diferentes. Exacto. Cuando yo pongo algo como una poesía, ¿ok? La poesía, ¿qué le acompaña? Música. Música. Y vas a cualquier Betacneset, o por lo menos un Betacneset Saradí, y Shirat Hayam se canta. Totalmente. Y hasta en la lectura de la Torah, también Ashkenazí, Shirat Hayam tiene otros teamim que el taam normal de la Torah. Porque es una canción. Cuando la gente canta, ¿por qué la gente canta? Cuando una persona cuenta un cuento y cuando una persona canta. Vale. Cuando está alegre, feliz, canta. Feliz, triste, emocionado. ¿Sí? O sea, el cantar viene a expresar una emoción. La narrativa viene a expresar un hecho. ¿Cierto? Entonces, si la Torah me usa poesía, me está hablando al corazón. ¿Cuál es el sentimiento que quiere transmitirme? Y esto sí puedo preguntar a los niños. Cuando yo leo los psukim de la creación de la mujer, y cuando Dios trae la mujer al hombre, Él dice, Zot apam, etzem me'atzamai, basar mipsari, Es una poesía. Escríbanlo en la pizarra como poesía. ¿Ok? ¿Y qué sentimientos está expresando el hombre a la mujer? ¿Ok? Es muy diferente de decir, Zaharon Nekevá, que Dios le robó la costilla. O sea, Dios, de hecho, en Perek Bet, crea el matrimonio. Dios trae el Adán y la Javá a la Jupá. Vaya, ve, ¿no? Está escrito que Dios trajo a Javá a Adán, ¿no? No es traerla a la jupá, no es así que se hace en la jupá, que está el hombre parado en la jupá y los papás, o sí, según cada costumbre, traen la novia al novio. Esto también un niño de Kitá Aleph Bet puede identificarlo. No huyan del texto, no huyan del pshat. Sí, hay que trabajar, hay que estar consciente. ¿Cuál es el mensaje que el pshat quiere transmitirte? El mensaje del pshat es que hombre y mujer, sí, obviamente tienen su lado natural de macho y hembra. Pero este lado recibe una santidad cuando se forma familia. Cuando se transforma de Zahar Nekevá en Ish Veishto. ¿Ok? Es una historia diferente. Totalmente. ¿Ok? Es un otro mensaje. Porque Abraham hizo aliá 2 veces. ¿Qué es lo que llevó Terach a salir de Ur-Kasdim? Entonces yo pediría a los niños a que pregunten a sus papás, a sus abuelos, a sus bisabuelos, qué es lo que les llevó a salir de Polonia, o de Alemania, o de Siria, o del Líbano, o de Alepo, e irse a donde están. ¿Qué es lo que les llevó? Normalmente una persona, pueden haber 2 motivos de por qué una persona deja el lugar donde está. O porque está mal donde está y cree que le va a ir mejor en el otro lugar. O encontró un hombre. O por ideología. Yo puedo venir a Israel porque mi país está en crisis, ¿cierto? Y yo puedo venir a Israel por sionismo. ¿Es lo mismo? No. No. Entonces Terach sale de donde sale, no por un ideal. Sale porque, yo qué sé, porque la gente emigra.
Y cuando llegó a un lugar, y él realmente tenía la intención de ir a Canaán, pero cuando llegó a un lugar que ya no le iba mal, ahí quedó. Ahí quedó. Ya no siguió viaje, porque su objetivo no era llegar a Canaán, su objetivo era salir de Ur-Kasdim. Sin embargo, Dios le dice, olvídate de todo lo que ya caminaste hasta ahorita. ¿Sí? Tú vas a Eretz Canaán por un ideal. Porque tienes una misión que cumplir en Eretz Canaán. ¿Ok? Y es otro mundo. Es cierto, lo mismo con el nacimiento de Yitzhak, que la Torah también lo cuenta 2 veces. ¿Cuál es la preocupación de Abraham y de Sara? ¿Por qué quieren tanto un hijo? También. Por la descendencia. La herencia. Birkat Hazera que le había prometido a Hashem a Abraham. Ah, ya sé. Continuidad. No, pero en un momento le dice que Eliezer lo va a heredar. Le dice a Hashem, pero Vamos a Eliezer me va tomar heredar. la definición de Pshat que definimos, ¿ok? El entendimiento humano de la Torah. ¿Por qué una persona quiere un hijo? Porque quieren descendencia. La continuidad. Continuidad. Por continuidad, ¿ustedes tienen hijos solo por continuidad o tienen hijos porque quieren una familia? Claro, quieres una familia. Es muy diferente, ¿no? No es lo mismo. Los 2 motivos son verdaderos. Los 2 motivos son verdaderos. Y por eso la Torah nos cuenta 2 veces del nacimiento de Yitzhak. Porque Abraham y Sara quieren tener un hijo, como toda pareja quiere tener una familia. Y Abraham también quiere tener continuidad. Y ahora está muy claro. Cuando Dios le dice, o Sara pide, Dios le dice que expulse a Ismael. ¿Cómo reacciona Abraham? Le duele. ¿Por qué? Él sabe que Ismael no es su continuidad. Porque es su hijo también. Porque es su hijo, es su familia. Es natural. Es su familia. Abraham está en un conflicto entre el valor de la continuidad y el valor de la familia. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. Eso es lo que la Torah nos quiere transmitir. Cuando la Torah nos habla de que la historia de Abraham y Sara nos está hablando de wow, existe una función en tener familia, existe un valor importante en tener familia independiente de la continuidad. Es un valor por sí mismo. Lea, ¿qué es lo que quiere Lea? Un hijo. Lea, no, ¿por qué quiere un hijo? Para tener a Jacob. Porque el El hijo amor va a de tener Jacob. marido. Para retener al esposo. ¿Cierto? Sí. Lea quiere ser esposa. Mm. ¿Cierto? Rachel, ¿qué es lo que quiere? Ser madre. Ser madre, porque ya es esposa. Sí, total. Wow. ¿No? ¿Y esto de dónde viene? Viene de Bereshit, de la creación de la mujer. La mujer tiene doble función. La mujer es Ishto, que me ish lukacha zo, ¿no? La que ne shma isha, ¿cierto? Y la mujer también es Javá, que es Em Kol Chai. ¿Cierto? La mujer en esencia es esposa y es madre. Y mientras la mujer no llega a los 2, se siente incompleta. ¿Ok? Y esto, otra vez, esto es Pshat. Es un mensaje que sale del estudio del Pshat. Ahora, ¿cuál es el peligro de mezclar los Midrashim? Entonces, primero ya vimos, ¿no?, que hace una confusión, pero además de la confusión que hace, perdón, no Midrash y Rashi, quiero los peligros. ¿Ok? Primero que no ayudamos en nada a que los niños entiendan mejor la Torah. No se iludan.
No estamos ayudando a los niños a entender la Torah, le estamos contando otro cuento. Puede ser que este otro cuento sea más fácil para los niños, pero no es lo que no les estamos enseñando Torah. Les estamos enseñando Midrash, sin problema. Midrash, no soy contra el Midrash. Yo creo que Midrash es algo que tiene que ser estudiado, tiene que ser enseñado. ¿Sí? Pero como Midrash. Tiene sus normas. Igual que decimos que hay Shirah, ¿cierto? Hay poesía y hay narrativa. Hay Torah Shebichtav y hay Torah Shebal Peh. No es lo mismo. Yo no estudio Gemara de la misma forma que estudio Tanaj. ¿Cierto? Y yo no estudio Midrash de la misma forma que estudio Pshat. Porque el Midrash declaradamente es alegórico. ¿Sí? Declaradamente. Entonces, cuando yo estudio el Midrash, yo tengo que entender la alegoría, el simbolismo del Midrash. Pero cuando yo estudio el Pshat, yo quiero entender cuál es el mensaje del texto divino. No a nivel sencillo o llano, no. A nivel profundo. Y yo puedo pedir a los niños que lean el pasuk, e identifiquen las palabras clave. Yo puedo pedir a niños que lean el pasuk y hablen de los sentimientos que están por detrás. ¿Qué está sintiendo Abraham en este momento? ¿Qué pasa en la cabeza de Sara? Yo puedo hablar con ellos de los dilemas éticos de los personajes. Yo puedo hablar con ellos de todo. De todo. Porque la Torah me pide hablar de todo. La Torah me pide, mira el texto. Aprende de Abraham Avinu. Pero si Abraham Avinu es un Harry Potter, ¿sí? Que vive en un mundo de fantasías, no vive en un mundo real, ¿sí? Como el Midrash. Porque otra vez, el Midrash es un mundo de fantasía porque es un mundo alegórico. ¿Cierto? Cuando mezclo todo, entonces Abraham Avinu ya no es un personaje de quien puedo aprender, porque él no vive en mi mundo. Él vive en un mundo que no es el mundo real. ¿Cierto? Cuando yo hablo de Moshe Rabbeinu y quiero decir a los niños que Moshe Rabbeinu tenía 6 amot de alto, o sea, tenía 3 metros de altura y llegaba solo al talón de Og Melech HaBashan, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy hablando de la grandeza de Moshe o estoy alejando a Moshe del mundo real del niño? Pero la Torah siempre nos pone los errores de nuestros patriarcas para enseñarnos que son humanos igual que nosotros y aprendamos. Sí, pero no son solo los errores. La Torah también te pone el contexto en que nuestros patriarcas actuaron. Y no me comparo a Abraham Avinu. Si no quiero decir que soy igual que Abraham Avinu, que Abraham Avinu es un ser humano normal igual que yo. Obviamente ellos llegaron al top de lo que el ser humano puede llegar. ¿Ok? Pero es un ser real. Es un ser real que vivió en un mundo real. Exacto, para que podamos familia, igual que yo quiero familia. Yitzhak y Jacob y Esav eran hermanos. Eran hermanos como yo y mi hermano somos hermanos. Sí, Rav, entonces, ¿en qué momento sí se aplican los midrashim? Entonces aquí les voy a decir. Siempre el midrash tiene que ser enseñado como midrash y separado del texto. Mi mamá, que tenga larga vida, por 50 años enseñó primaria y Bereshit. Siempre que ella habla del Pshat, ella se ponía en un lado del salón. Cuando ella hablaba del Midrash, se ponía en el otro lado del salón. Diciendo al niño, estamos hablando de otra cosa. Hay que decir, el Midrash dice. ¿Por qué el Midrash dice? ¿Cómo el Midrash nos ayuda a entender el texto?
Esa es la función del Midrash. Eso es lo que tenemos que preguntar a los niños. Este es el texto. ¿Cuál es la dificultad? ¿Qué es lo que no está claro? ¿Qué es lo que nos falta aclarar? ¿Cuál es el ingrediente que nos falta? Miren el Midrash. ¿Sí? ¿Qué información, qué valor, qué sentimiento trae el Midrash que no está en el texto? Te hago una pregunta. ¿Cómo el Midrash interpretó el texto? ¿Cómo el Ramban interpretó el texto? ¿Cómo Rashi interpretó el texto? ¿Ok? Si uno tuviera la posibilidad en el Mareje Chaot de dividir lo que es la materia de Torah con Parashat Shavua, por ejemplo. En Torah uno estudiaría, como estás diciendo, directamente, digamos, como que el Pshat, por ejemplo, y el análisis de todo esto que estás diciendo, y en Parashat, por ejemplo, si uno podría meter un poco más de Midrash. Siempre que separes, sí, siempre que separes. Existe, les voy a decir, sí, yo en las Keilot que estuve, sí, en el Bet Knesset, yo daba una drasha. Shabbat en la tarde yo daba un shiur. ¿Cierto? Drasha viene de Midrash. ¿Ok? Y ahí yo daba Midrash y mi interpretación, lo que quieras. Cuando das un shiur, yo tengo un libro que enseñar. Yo quiero enseñar el libro. Yo quiero enseñar lo que la Torah es. ¿Ok? Es diferente. Si ahora estás dando una drasha para tus alumnos, es legítimo, en vaya. Pero si ahora estás estudiando Torah con tus hijos, este es el libro, no huyas de él. Rami, sí. Maravilloso lo que vos decís, pero tenemos una gran dificultad. Y la gran dificultad es que los chicos no leen en hibrid. Una cosa es trabajar con el hibrid y otra cosa es trabajar con una traducción. No tiene el mismo valor y no lo pueden entender de la misma manera. O sea, me parece valioso lo que vos decís y es cierto, pero vos abrí las traducciones, aún la traducción que está haciendo ahí Nuke Holmim, que es lo más fiel al texto, pongámosle, se pierde este jugar con el texto. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Lo que está diciendo, lo que está diciendo la Moraliza, muchos de nuestros chicos ni siquiera conocen el Pshat del Sipura Mikra, no conocen nada de los Sabot, ni siquiera van a la sinagoga en muchos casos, dependiendo del lugar del mundo. Entonces, sinceramente, que aunque sea un poco distorsionado con el Midrash, o mezclado el texto bíblico con el Midrash, se queden con el Musar, yo creo que vale la pena, a pesar de que entiendo y estoy 100% de acuerdo con lo que estás diciendo. Puedes dar el Musar sin hacer confusión en la cabeza de los niños. ¿Tú crees que la Torah no tiene suficiente Musar? ¿Hay que traer cosas de fuera porque la Torah no tiene suficiente mensaje? No. Nomás que exige más trabajo. Ahora, de la traducción, es cierto. La traducción, además, es muy chistoso porque la Torah muchas veces repite la misma palabra, ¿cierto? 20 veces. Y la traducción lo cambia para que quede más bonito. Mirá, solamente pensá en el pasuk Kol Dmei Ajija Tzoakim Elai Min Adama, que dice Caín, que Hashem le dice a Caín. ¿Cómo lo traduce? Cuando yo les pregunto a los chicos, toda la traducción es sangre en singular, con lo cual ya no podés hacer ningún análisis. Najón, pero esto es exactamente, pero este es el punto que entra el Moré. Pero esto es exactamente el punto que entra el Moré. Tú traes el texto original y el Tirgum y dices, mira, en el texto original está escrito Damim. Cuando una palabra en hebreo termina con Yud Mem, ¿qué significa? Mira, ¿Okay? Rami, o sea, hay que letaver, ¿no? Hay que... Mira, el otro ejemplo, que también es de Caín y Abel, es cuando dice Vayetzu el Asadé. En la traducción dice, ven, salgamos al campo. O sea, hay un diálogo, y en el texto, en hibrid, no hay diálogo. ¿Mejor? Y ese es el problema. Creo que eso es muy importante. Agarrás otro pasuk también súper difícil de traducir, como es también, creo que en Parashat Noach, Ashofech Dam Ba'adam Damoy Shafech. Mejor. Hay muchos, no faltan psukim difíciles de traducir, pero creo que esto es parte de nuestro trabajo. O sea, y creo, por lo menos de mi experiencia,
que cuando yo traigo el Tirgum y les enseño a los niños, mira, vamos a ver el pasuk mismo y les ayudo yo mismo a traducirlo, ¿sí? Yo les incentivo, o por lo menos les doy las ganas de saber ivrit para poder estudiar el texto. ¿Ok? O sea, yo quiero que ellos tengan ganas de poder estudiar el texto por sí mismos. Para mí esto es el éxito de la educación, que los alumnos puedan estudiar por sí mismos. ¿Ok? Sí. Ahora, cuando yo estudio el texto mismo, en no midrashim, ¿sí? El midrash es cobardía. El niño no tiene ninguna posibilidad de abrir un midrash solo. No lo tiene acceso, no tiene los kelim para entender las alegorías y etcétera. ¿Sí? Pero el texto de la Torah, todos lo tienen. Lo bashamaymi, no está en el cielo, ya nos fue dada. ¿Ok? Pero sí hay que trabajar mucho, es más trabajo, es mucho más trabajo. ¿Ok? Ayer yo di una clase justo de Bereshit, hablando de la descendencia de Caín, el desarrollo de la civilización urbana. ¿Ok? Urbana y del campo, sí. Sí, el Rashar Hirsch, es un Rashar Hirsch muy famoso, muy bonito. ¿Ok? Un grupo totalmente giloní. ¿Sí? Y una persona me dijo, ¿por qué nunca me enseñaron así? Yo dije, porque es mucho más fácil decirte que Caín tenía, yo que sé, una marca en el frente que Dios le puso para que la gente lo identificara, que tenía un cuerno. Sí, mucho más fácil. Pero no es lo que la Torah nos dice. ¿Ok? Entonces, sí nos ayuda, o quizás es más fácil quizás atraer a la atención de los niños usando un midrash, pero hay que saber nosotros mismos que no estamos enseñando la Torah, estamos enseñando el midrash. Otra vez, no tengo problema ninguno de que en el Maarejet, en la agenda de los niños esté Midrash Rabbah, que se estudie Midrash Rabbah, es un libro importantísimo. ¿Sí? Pero si yo quiero estudiar Bereshit, pues el libro es Bereshit. Y tengo que usar las herramientas, ¿sí?, que tengo para estudiar un texto. ¿Ok? Yo tengo que preguntar a los niños, ¿sí?, con la traducción, con el ivrit, con lo que sea, que ayudarles a identificar las palabras importantes, ayudarles a pensar cuál es el mensaje, ayudarles a pensar cuál es el sentimiento que está por detrás de la situación, ayudarles a identificar cuál es el dilema. ¿Sí? O sea, mi función es ayudarles a conectarse con el texto, con la Torah. ¿Cierto? Solo falta, ¿cierto?, que en Shabbat ahora se saque de la Aron Kodesh el Midrash en vez del Sefer Torah. Sí, yo no conozco ningún lugar que saca el Midrash de la Aron Kodesh. Yo conozco que se lee Parashat Shavua. Oye, Rami, bueno, es que yo tuve que entrar y salir, a lo mejor lo explicaste y no viene al caso, pero, y entonces, ¿cuándo sí es adecuado enseñarle Midrashim? ¿Cuándo sí es? Otra vez, yo creo que con el Midrash viene a ayudarte a entender el texto y siempre resaltando que es el Midrash y usándolo como una fuente más de explicación, igual que usó Rashi y Ramban según la edad. Pero no en no en Aleph Bet, porque entonces se quedan con eso. No, ahora si yo hablo de Aleph Bet, yo creo que para empezar el texto es suficiente rico, ¿sí?, para no tener que usar el Midrash, pero más, si quiero usar un Midrash, le voy a contar como un Midrash. ¿Ok? Yo en Aleph Bet, ¿qué voy a leer en la clase? Un pasuk, 2 psukim. ¿Ok? Voy a presentar el personaje. Por ejemplo, si les pido que me digan, que me dibujen a Abraham Avinu, ¿cómo lo van a hacer?
¿Como un general 5 estrellas o como un anciano sirviendo café a los invitados? Lo segundo. Lo segundo, porque ¿quién era Abraham de verdad? Un anfitrión. Un anfitrión, pero ustedes saben que Abraham luchó contra los 5 mayores ejércitos del mundo para salvar a Lot. Y lo hizo con 360 personas, 316 personas, ¿cierto? Y salió de Hebrón y fue hasta el norte, hasta casi Irak. Caminando, en caballo, yo no sé cómo fue, cuántos días tardó, qué pensó en el camino. Dale. Es un Mifzá Antebe. So, lo que hizo Abraham para salvar a Lot es Mifzá Antebe. Entonces Abraham es un anciano. Usted puede imaginar el anciano con el café, sí, haciendo el Mifzá Antebe. No, ¿quién es Abraham? Abraham es una persona. No, para Rami, pero el problema es que para eso ellos tienen que tener conocimiento. O sea, cuando vos enseñás solamente Lech Lecha Me'artzeja, o sea, ellos no tienen todo el contexto, toda la película. ¿Se Claro. entiende lo que digo, Rami? Claro, Entonces, claro, pues esto es parte del problema. Esto es exactamente parte del problema. Tal cual, tal Eso es cual. parte del problema. Tal cual. O sea, si yo quiero enseñar a los niños, vamos a decir que en Kita Aleph Bet, mi objetivo no es enseñar el texto. ¿Ok? Mi objetivo es enseñar a Abraham Avinu. Bueno. ¿Cierto? ¿No, Sorge? ¿Estás de acuerdo? Es que Psukim pasa jugar con Abraham Avinu. Y yo quiero que los niños aprendan algo de Abraham Avinu, que se conecten a nuestro patriarca. ¿Cierto? Entonces, tengo la obligación ética, moral, de presentarlo como él es. Con todos sus dilemas, con todas sus fortalezas, ¿sí? Y salir de esto con wow. Wow. Es que además se creó un estereotipo, ¿no? Sí, no solo un estereotipo, creas un personaje de un cuentito. Sobre el estereotipo de Abraham. ¿Entiendes? Creas yo qué sé, un personaje irreal. O surreal. No hablas de Abraham Avinu como mi patriarca. En mi sangre corre la sangre de Abraham Avinu. No es un cuentito. No lo cuenten como cuentito. Estamos hablando de nosotros. Mi ADN es el ADN de Abraham Avinu. Cuando yo enseño a Abraham Avinu, yo estoy enseñando a los niños qué es lo que somos nosotros. ¿De dónde venimos? ¿Cuáles valores tenemos? ¿Cómo tenemos que ser como personas, como judíos? Y esto es cierto en el GAN, esto es cierto en bachillerato. Nomás con diferentes enfoques, con diferentes técnicas, con diferente profundidad. ¿Cierto? Entonces uno tiene que hacer un análisis profundo de qué quiere enseñar, qué parte. No lo puedes dar todo, pero entonces qué parte de la historia quieres y para qué lo quieres. Exactamente. ¿Qué impacto quieres provocar con esto? ¿no? Exactamente. Pero para hacer eso hay que romper estructura de cómo están armados los programas hoy en día en los colegios. 100%. No están armados los programas, ¿qué cosa? 100%, estoy de acuerdo. Porque me parece que lo que quieren y lo que se fue enseñando y se sigue enseñando de la misma manera es el pere, que el pere, que el pere, que el pere, y en el pere que fragmentas al personaje. Claro. Ahora les voy a decir más. Hay una gran regla en la naturaleza, ¿cierto? En la electricidad, por ejemplo, ¿okay? La corriente siempre va a fluir por donde hay menos resistencia. Claro. Eso es una ley natural. Y nosotros también siempre vamos a fluir por donde hay menos resistencia, menos esfuerzo. Enseñar Pshat es muy difícil. Mucho más fácil enseñar el Midrash.
¿Por qué? Porque es mucho más divertido leer Harry Potter a que leer, yo qué sé, un libro que no sea ficción. ¿Sabes Pero qué, la Rami? diferencia es que Harry Potter no me importa que quede en el mundo de ficción, y Abraham Avinu yo sí quiero que sea parte del mundo real del niño. No quiero que Mira, sea una ficción. Rami, me encanta, pero ¿sabes qué? Me parece que hay que trabajar tanto con los morim, porque leyeron con otra mirada, ¿está bien? El ¿Najón? texto, el personaje, me parece, Les voy a decir, yo estaba una vez en México también, en Orsameach, ¿sí? Y ahí ellos enseñan sin saltar nada, claro, el mundo sefaradí. sin saltar nada, ¿sí? Medio barcay, o sea, ok. Y cuando estuve ahí, di la capacitación, el shiur que di, y me pide Itzik, o sea, los que lo conocen, ¿sí? Un divino, estaba con Kita Dalet, y tenía que justo enseñar el Perek Dalet, si no me equivoco, hey, de Bereshit, que es justamente la lista de los descendientes de Shet. O sea, es todo un capítulo que habla solo de Adán vivió tantos años, a los tantos años tuvo un hijo y a los tantos años se murió. 20 veces esto. ¿Sí? Y me dije, ayúdame. ¿Qué hago con esto? Y déjeme, ven, permita, yo voy a dar la clase. ¿Ok? Y empecé diciéndoles, ¿qué edad tenían tus papás cuando ustedes nacieron? 25, 30, 22. Ok, vamos a ver quién puede encontrarme qué edad tenía, yo qué sé, Mehulalel cuando tuvo un hijo. 162. ¿Por qué esperó tanto? ¿Cuál es la persona más idosa que ustedes conocen? ¿Cuántos años tiene? Vamos a ver, ¿quién sabe decirme cuántos años tuvo Metushelach? Vamos a ver el pasuk. Hey. Wow. Vamos a ver, el ser humano de generación en generación, ¿fue viviendo más o fue viviendo menos? Vamos a comparar. ¿Quién puede decirme? Ya, la 1, 2, 3. ¿Ok? Y los alumnos súper, wow. Hablamos de ecología. Hablamos, ¿por qué la gente vivía tanto? Porque el aire era diferente, porque comían diferente, que es el Rambam, ¿sí? O porque eran realmente gente especial y todos vivieron normal y ellos fueran excepciones, que es el Ramban. Ahora los niños mismos dijeron esto, ¿sí? Y cuando un niño dijo tal cosa, dije, excelente, dijiste como el Rambam. Cuando el otro dijo, dijiste como el Ramban. Pero Y ahí quedaron, sí wow, dice, ¿cuánto vivió Metushelach? ¿900? ¿Cuántos años casi vivió? 1000. Y entonces te dicen, ¿pero es cierto? O sea, ¿sí vivió Oh, 900 años? entonces ¿qué contestarías? De Katub Exactamente, Caja, pero... exactamente por eso yo entré en este tema. Ustedes, ¿qué dicen? ¿Cómo puede ser que vivió tantos años? Entonces los niños mismos dicen, a lo mejor no había contaminación. A lo mejor la comida era diferente. O a lo mejor realmente no vivían tantos años, los días se contaban diferente. Todos son hipótesis. Todos son hipótesis. Entonces vamos a ver qué es lo que la dice. Vamos a ver Rashi, vamos a ver esto, vamos a ver aquello. O sea, despertaste la curiosidad del niño. Claro. ¿Ok? Un Perec súper aburrido. O sea, ellos estaban súper activos, súper interesados. Porque hay aquí una riqueza de información y vamos a usar, vamos a hacerlos que ellos descubran la información. ¿Ok? Vamos a hacer que ellos trabajen. Vamos a presentarles el texto y ser
conectores, puentes entre el niño y la Torah. ¿Sabes? Una cosa que nunca me olvido, cuando yo estaba en Guadalajara, en México, sí, sacamos el Sefer Torah y dimos como siempre, ¿no? Damos los rimonim a los niños. ¿Ok? Y este Shabbat mi papá, en paz descanse, nos estaba visitando. ¿Ok? Y yo estaba con el Sefer Torah. ¿Ok? Un niño con los rimonim y obviamente no alcanzaba, ¿no? Para poner los rimonim. Entonces yo me agaché para que el niño ponga los rimonim. ¿Sí? Y nunca me olvido, mi papá me agarró aquí por el saco, no me levantó, y delante de toda la Keilah, ¿sí? Me dijo, no bajes el niño a la Torah al niño, sube el niño a la Torah. Esta es tu función como rabino. Ya fe. Esta es nuestra función como educadores. Esto me quedó, wow, impresionante. Para una persona súper delicada y humilde, pero lo dijo en público. O sea, la función de la Keilah, la función del Bet Knesset es levantar el niño a la Torah, no lo contrario. Oye, Rami, ¿y entonces qué valor le das al Midrash? Yo le doy mucho valor, como Drasha. Yo quiero transmitir un mensaje ético. Yo quiero transmitir, o sea, yo estudio el Midrash como Midrash. Dentro del contexto del Midrash. Pero vamos a platicar y que Abraham y el papá de Abraham y los Elilim y los rompió. O sea, ¿Sí? ¿Qué aprendemos de esta historia? ¿Qué es lo que Jajamim quieren enseñar? ¿Qué es lo que Jajamim quieren enseñarnos de Abraham en esta historia? que rompió los paradigmas. Sí, ahora conociendo qué Jajamim quieren enseñarnos de Abraham, vamos a ver ahora en la Torah cómo este rasgo de personalidad de Abraham se refleja en su historia. ¿Ok? Pero el Midrash es algo que Jajamim quieren enseñarme sobre. ¿Ok? Y quieren darme una nueva perspectiva. Con esta perspectiva, ¿cómo regreso al texto? ¿Ok? Por ejemplo, Moshe Rabbeinu, algo que aprendí de mi Rosh Hashanah, que es increíble. Hay un midrash muy fuerte que dice, o sea, que cuando Moshe pasaba, todos estaban en las puertas de sus tiendas, de sus casas, ¿no? Viendo a Moshe pasar. Y el midrash dice, ¿por qué lo hicieron? Porque desconfiaran que Moshe les iba a robar a sus esposas. Entonces, ¿Es eso? ¿qué cosa? ¿Qué es esto? ¿Cómo se puede decir esto de Moshe Rabbeinu? ¿Sí? ¿Cómo se puede decir esto de Moshe Rabbeinu? ¿Cómo puede Am Israel pensar esto de Moshe Rabbeinu? Sí, pero ahí está el Midrash. Y nos dijo el Rav Lichtenstein algo increíble. Fíjense bien, vamos a regresar al texto. ¿Ok? ¿Cuántas veces Moshe pide por Am Israel? Hasta el punto que Moshe dice, Mejenen Am Israel, bórrame por Am Israel. ¿Cierto? ¿Y cuántos? 40 días de ayuno por Am Israel. ¿Pero quién lo vio? ¿Quién lo vio? ¿Dónde estaba Moshe? Fíjense que en todo momento que Moshe pide por Am Israel, él está solo. Y cuando regresa al pueblo, regresa para regañarlos. ¿Y? Y entonces, yo no sé nada yo no sé que Moshe pidió por mí, yo no sé que Moshe arriesgó la vida por mí, yo sé que solo que Moshe me regaña. ¿Entienden? ¿Y dónde entra lo de las mujeres? No, porque tenían como que Moshe es una persona rencorosa, orgullosa, que solo piensa en él, que se cree el mal. O sea, el pueblo realmente no entendió a Moshe Rabbeinu porque había solo una cara de él.
Lo veían como una persona que se apoderaba. ¿Entiendes? No como una persona que tiene rajamim, que tiene piedad, una persona que tiene realmente que se mata por ellos, que es un servidor de ellos. Lo veían como una persona que quiere apoderarse de ellos. Autoritaria. ¿qué? Autoritaria. Sí, ahora, otra vez, el Midrash no viene de la nada. El Midrash realmente percibe esta diferencia entre cuando Moshe habla con Dios del pueblo de Israel y cuando Moshe habla con el pueblo de Israel. ¿Ok? ¿Qué podemos aprender de esto como educadores? ¿Qué podemos aprender de esto como amigos? ¿No? Cuando ayudas a un amigo, es importante que él sepa que tú le ayudaste o mejor que no sepa. Es una pregunta, ¿eh? ¿No? Entonces yo puedo traer el Midrash, ¿cierto? Sí, obviamente no traeré este Midrash a quitar a Aleph Bet ni a Dalet Hey, ¿sí? Pero en bachillerato sí puedo traer este Midrash, explicarles lo que acabamos de explicar y, ok, ¿qué se aprende de esto para nuestra vida? ¿Cómo tenemos que nosotros portarnos uno con el otro? ¿Sí? ¿Cuál es cómo podemos ver a nuestros padres a luz de esto? O sea, cuando mi papá me regaña, ¿es porque no me quiere? ¿O es porque me quiere? Pero ahora le toca otra función. ¿Ok? O sea, pero otra vez, yo traeré el Midrash para intentar sacar un valor, un mensaje, un rasgo de personalidad y con esto regresar al texto. Nunca mezclar los dos. Nunca mezclar los dos. ¿Cierto? Otra vez, Migdal Bavel. La Torah nos cuenta poco y los Midrashim nos hablan mucho. ¿Cierto? Pero otra vez, Vaikola Olam Safa Ajida. ¿Cuál es el problema? ¿Qué hay de malo en esto? ¿Qué hay de malo? Vamos a intentar encontrar la palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave del texto? Entonces vas a ver, ejad, kol. ¿Sí? ¿Cómo? Unión, desunión. No habla de unión, habla de unidad. Unidad no es unión. Ok. ¿Ok? Y esta es exactamente la diferencia. Puedes tener una unidad porque hay una fuerza superior que obliga a todos a ser iguales. Algo como 1984. Y puedes tener unión porque tienen un valor compartido. ¿Qué es lo que pasó en el Migdal Bavel? ¿Tenían unidad o tenían unión? Unidad. ¿Ok? Ahora, yo puedo pedir a los niños, vamos a leer los psukim y tráiganme pruebas de esta posición o de esta posición. ¿En qué sostienes tu opinión? ¿Ok? ¿Cuál es positivo, cuál es negativo? ¿Por qué Dios o sea, ahora que vimos esto, ¿por qué Dios intervino? ¿Cómo Dios interpretó lo que ellos querían? ¿Como unidad o como unión? O más, ¿será que la unión es siempre positiva? ¿Qué pasa cuando la gente se une para hacer algo negativo? ¿Cierto? Claro. Puede hablar, por ejemplo, de bullying. Si todos se burlan de un niño, entonces por unión también me voy a unir. ¿O hay un valor
en que haya gente que piense diferente. O como otra vez menciona mi papá, me decía siempre, cuidado, en un lugar donde todos piensan igual, señal que nadie está pensando. Claro. ¿No? Y otra vez, esto es algo que puede hacer con niños de que está Gimel, Dalet, otro Aleph, Bet, otro mundo. Pero con niños de que Gimel, Dalet, puedo hacer esto. Con mucho, ¿cómo se dice? Mucho tivuj, ¿cómo se dice tivuj? Mucho diálogo, sí. O sea, orientarlos, pero orientarlos a que ellos mismos piensen y encuentren en el texto, o sea, estudiar Torah. Así se estudia Torah. Así siempre se estudió Torah. ¿Mejor? O sea, en este sentido, mi innovación es regresar atrás. Mi innovación es transformar la clase, el salón, en un Bet Midrash. En un Bet Midrash. Así se estudia Torah. Puedo pedir que hagan javruto, puedo pedir que, o sea, mil cosas, pero orientarlos a que ellos, darles herramientas a que ellos mismos interpreten el texto o busquen la información en el texto. Ahora, cuando un niño llega y dice algo que es totalmente contradictorio, digamos, al judaísmo, ¿no? Como por ejemplo decir que David Amelech era gay. ¿Sí? Como hay quien dice. Obviamente este no es el mensaje. ¿Ok? Pero no es un absurdo decirlo desde el punto de vista de emuná. Pero no es un absurdo decirlo desde el punto de vista de interpretación del texto. ¿Cierto? Pero aquí sí, yo voy a intervenir y decir, esta interpretación no es válida. ¿Por qué no es válida? Porque contradice los principios Aleph, Bet, Gimel. O sea, hay principios. Yo puedo hablar el Ramban dice que toda la galut de Mitzrayim vino porque Sarah maltrató a Hagar. ¿Ok? ¿Cómo? Y Denise, no se te oye. Escucha. Algo tiene tu micrófono. Sí. ¿Ok? Ahora, obviamente, yo no voy a traer este Ramban. ¿Ahí me escuchan? Según la edad. Ahí sí. ¿Sí? Lo que digo es que ahora entonces te estás alejando del Pshat y te estás acercando al Remes. Porque si estás porque me preguntó Sorke del Midrash. Me preguntó Sorke de cómo usar el Midrash. Por eso ahora estoy hablando del Midrash. ¿Ok? No, pero digo, digamos, si vas a decir que esta interpretación no es válida porque contradice estos principios anteriores y estás citando otros... No, porque son los paradigmas del mismo Pshat. Por ejemplo, un paradigma claro del Tanaj es que existe la profecía. No importa si yo creo en esto, si yo no creo en esto. El texto cree en esto. ¿Mejor? O sea, el Tanaj cree en la profecía. El Tanaj toma la profecía como un hecho. ¿Cierto? Yo no puedo interpretar el Tanaj desde un punto de vista que la profecía no existe. Contradice un paradigma del texto mismo. Lehavdil. Yo no puedo interpretar Harry Potter creyendo que magia no existe. O sea, yo puedo creer en mi vida personal que magia no existe, pero para entender Harry Potter, yo tengo que partir del punto de vista que magia sí existe, porque esto es un paradigma del libro. Pero el tema de David Amelech con respecto a ser gay o no ser gay, sí. O sea, de todos los personajes de la Torah se abordan como un ser humano que tiene defectos y cualidades y que se sobrepuso, rectificó el camino y voilà, se convierte en un patriarca. Pero entonces David Amelech
¿por qué un aspecto como si fuera gay o no fuera gay? Entonces de eso no se habla. Ok, O sea, aquí es un tema delicado en por nuestros días. ejemplo, mentirle... Sería más fácil hablar de esto hace 20 años de que hablar de esto hoy. ¿Okay? Pero vive, espérate, Rami, espérame. Pero, por ejemplo, y si vas a hablar que Jacob le robó la primogenitura y engañó a su papá, eso sí, eso no contradice tampoco como los valores éticos o la emuná, o lo que tú quieras. Muy bien, muy bien. Eso sí, muy bien. O de Onan sí, y del gay no. Fíjate bien, porque si ves Rashi en la parasha de la Bechorá, él a cada frase intenta explicar cómo de hecho Jacob dijo una frase de doble sentido que se puede entender como verdad o se puede, o sea, aun cuando Jacob, ¿cuál es el mensaje? Aun cuando Jacob quiso hacer trampa, ¿sí? Su midata emet es tan fuerte que no pudo desconectarse completamente de ella. Claro, él se vio manipulado por su mamá, no importa. ¿Sí? Y yo creo que aquí no, la gran... su mamá no le dijo cómo decir y qué decir. No, pero ¿Okay? Yo creo que es más auténtico reconocer que tuvieron defectos, que transgredieron. Sí, pero hay que entender... Y luego rectificaron que estarlos justificando. Entonces, no, el pero la Zorbi Chubá no tiene ningún sentido. Porque no, eso mira, no es mal. No, esto estoy de acuerdo, malinterpretaron. Yo creo que cuando pintas a Jacob, que se transformó momentáneamente en un mentiroso, ¿sí? Para un interés y que el fin justifica los medios, este no es el mensaje. ¿Sí? Yo creo que lo que Rashi quiere decirnos es que Jacob estaba en un dilema. Él quería decir la verdad. Pero ¿sí? no la dijo. Pero la dijo, o sea, él mintió dando la oportunidad de Yitzhak a entender que está mintiendo. Ah, mi rey, le daba la oportunidad a su papá que estaba ciego a que me reconozca. Sí, por sus palabras. Y de hecho ves que a cada vez Yitzhak está en la duda. ¿Con quién estoy hablando? Claro, a lo mejor no quiso avergonzar a su hijo, él quiso ver hasta dónde llegaban. No, otra interpretación, está bien, pero no es el chat, no es lo que... o sea, se puede discutir esto. Yo creo que esto enriquece el diálogo, pero al final de cuentas vamos a concentrarnos en lo que queremos. ¿Sí? Pero a mí, si en el salón suben todas estas ideas, qué maravilla de shiur. ¿Sí? ¿Ok? Qué maravilla pero de shiur. Lo que no estoy de acuerdo es con estarlos justificando. Mejor, se me hace más auténtico y más humano. No, porque no es justificar. Que, es muy sencillo. No te voy a decir, no es justificar. O te voy a decir, ¿por qué todo lo que hace Esav se va a interpretar como negativo y todo lo que hace Jacob se va a interpretar como positivo? Eso es Midrash. Eso también es Midrash. No, no es Midrash. Ahora, sí, la visión dualista tan terminante, súper midráshica. No, el Midrash lo resalta. El Midrash obviamente lo resalta. Pero creo que la Torah también nos permite verlo de esta manera. ¿Cuál es la lógica? La lógica es muy sencilla. La lógica es muy sencilla. Si yo tengo una persona que es un tzadik y le veo portarse de una manera diferente, yo tengo que intentar entender por lo menos por qué el tzadik se está portando de esta manera. O sea, yo tengo que darle el beneficio de la duda. Yo tengo que entender que si él es un tzadik y sigue siendo un tzadik, ¿ok? Sigue siendo un tzadik, entonces lo que él está haciendo es bueno. A ver cómo puede ser que esto sea bueno. O, si esto realmente no se puede de manera alguna interpretar como bueno, ¿qué es lo que causó que él dejara de ser tzadik en este momento? Esto es fantástico en Iov. Los amigos lo ponen ahí. ¿Najón? Los amigos lo ponen en esa disyuntiva. ¿Najón? Está bien, pero esto sí es un limud. O sea, yo parto del punto de vista que Jacob es un tzadik. Y como tzadik sigue portándose como tzadik, va a intentar interpretar todo lo que él hizo
como tzadik. No puedo, no sale, entonces tengo que entender qué es lo que le llevó a dejar de ser tzadik. Esav es un rasha. Voy a interpretar todo lo que hizo. ¿Cómo? ¿Según quién? ¿Dónde está escrito ahí que era un rasha? Miquel era un cazador, guapo, pelirrojo, alto. O sea, ¿dónde decía que estaba rasha? ¿Dónde dice? Podemos... Pero no te resulta más difícil. Era un cazador. Y guapo, fuerte. Es un show completo. ¿No te resulta más difícil tratar de justificar, digamos, que Torah me la veret Vilshovnei Adam? ¿No te resulta más difícil explicar y justificar, a sostener a los abot en ese nivel que es tan lejano al humano, al niño? ¿Me entendés? Es como literalmente meterlo en Harry Potter, donde es un mundo de magia. Nada. Hay tres gishot. Tres approaches, ¿no? A la Torah. Hay un approach que dice Tanaj begova enaim, o sea, tomarlos realmente como seres humanos, tal como nosotros, y juzgarlos e entenderlos tal como si fuera cualquiera uno de nosotros. Esta es una opinión. Otra opinión es decir, si eran seres humanos, pero que llegaron a un nivel que no es mi nivel. Sigue siendo humano, pero no es mi nivel. Y por eso tengo que interpretar todo lo que ellos hicieron, no como una persona cualquiera, sino que como una persona a su nivel. Y hay un tercero forma de, como dices, son seres fantásticos. Son seres perfectos, místicos, mágicos, puros, sí, que no tienen ningún... ¿sí? Yo creo que el mundo judío está medio dividido en esto. Sí, ya nos pasamos mucho de la hora que teníamos que estar, pero mi próximo encuentro es Shacharit a las 6. O sea, yo creo que la verdad está en el medio. O sea, yo no me atrevería a decir que Sará pecó y trajo 400 años de esclavitud a Israel por su conducta. Yo no me atrevería a decir esto. Pero sí puedo traer el Ramban que sí lo dice. ¿Ok? Y con mucho cuidado. ¿Por qué no te atreverías? Porque yo no soy quien para juzgar a Sará. Y ni soy quien para saber cuál es la causa-consecuencia en el mundo divino. De la misma manera que yo no puedo explicar por qué hay corona en el mundo, sí, y jamás te voy a decir hay corona porque la gente habla la shonará. Sí, por eso estamos ahora todos con máscaras, con tapabocas, porque hablamos en tefilá. ¿Quién dijo? ¿De dónde sacas esto? O sea, fue una profecía que recibiste, Dios te reveló y te dijo, esta es mi manera de dirigir el mundo. ¿Sí? ¿Cómo sabes de esto? Pero tú o sea, no yo no me dirías, atrevo a por decir ejemplo, tal cosa. Pero no dirías que Jacob la pagó porque mintió y luego le mintieron. O sea, toda acción, tú hablas de las leyes universales. Pues hay una ley universal de causa y efecto. La causa, él tuvo, Claro, engañó a su papá. yo puedo hablar de causa y efectos. Como efecto, lo engañaron una vez, otra vez, y no volvió a ver a su mamá, ya regresó para... O sea, lo que tú haces tiene un impacto en el cosmos, no te puedes ir así nomás. Pero yo creo que lo que dice Denise me encanta. Es más difícil estarlo sosteniendo en un pedestal arriba que ponerlo al Goda Einaim y decir, recapacitó, por eso peleó contra un ángel, contra él mismo. No, está bien, pero se convirtió como mariposa en otra cosa, de ser una oruga. Piensa una persona... que su esposo cumpla con la mitzvah de Priya Urrevia, Sara y Meinu, ¿no es cierto? Pero también puede decir, bueno, cuando concretó esa misión, la verdad que tuvo un sentimiento humano, porque eso es lo que... Claro, claro, sentimientos humanos no son negativos, está muy bien. Sentimiento humano que le bajaba a su nivel de santidad. Y yo creo que muchas veces, justo el sentimiento humano es el dilema de los avot. ¿Está bien?
es justamente el dilema. Porque Pero es con lo que nos podemos conectar las personas que reales. tiene un Que sentimiento ahí es humano. donde nos podemos Y eso conectar lo las pone en personas conflicto. reales. Este es el conflicto de la queda. Este es el conflicto o sea, de todo personaje. Este es el conflicto de Yosef. O sea, Yosef ve a los hermanos. ¿Cierto? ¿Cuál es lo primero que tenía que hacer? ¿Qué era lo que tenía que hacer? No sé qué es lo que tenía Lo primero, que hacer. cuando reconoce a los hermanos, ¿qué es lo primero que tenía que hacer? No sé qué tenía que hacer. Preguntarles lo que, Preguntar por su papá. preguntarles lo que preguntó al final. ¿A Oda Vijay? Sí, preguntar por el padre, claro. Digo más. Mientras estaba Yosef de esclavo en la cárcel, no tenía que hacer. Pero eso hizo virrey. ¿No podía mandar un fax a Jacob? ¿Un WhatsApp? ¿Y qué entonces para ti qué quiere decir eso? Diciendo, papá querido, no sufras, estoy vivo, ven conmigo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Cómo lo justificas? ¿Qué le pasó ahí? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no se preocupó de su papá? Es un show completo. Pero así, en una. Es un show ¿Cómo completo. lo puedes justificar? Sí, es un show completo. El Ramban dice que él quería que sus sueños se concretaran, pero está difícil de interpretar así. Los Pukim no sostienen esto. El Rav Meidan trae algo muy bonito. ¿Quién mandó Yosef a ir con sus hermanos? ¿Su papá? Su papá. La Egla Lufá, digamos, la alusión a la Egla Lufá, ¿no? Sí, vamos a leer todos los psukim. Vamos a leer los psukim solo del punto de vista de Yosef. Okay. El papá le manda a ir con sus hermanos. Él llega a sus hermanos, en vez de saludarle, le tiran directo al pozo. Desaparecen. ¿Cierto? Llegan los Ishmaelín, los Midanim, los Moabim, yo que sé quién llega, lo saca de ahí y lo lleva. Esta es la historia del punto de vista de Yosef. Todo lo que sabemos de la discusión de Yehudá, de Reuven, los hermanos, no sabemos nada de esto. Todo de que los hermanos engañaron a Jacob, Yosef no sabe nada de esto. Yosef sabe, Jacob me mandó con mis hermanos. Yosef sabe, mi papá sabe que mis hermanos no me quieren. Y mi papá no me busca. Entonces, haciendo uno con uno, Yosef concluye, mi papá me mandó a que mis hermanos me mataran. Y hasta el momento que él no saca esta duda de su corazón, y si ustedes ven todo el diálogo con los hermanos, es para descubrir exactamente esto, ¿sí? Y cuando se quebra Yosef, cuando Yehudá le dice, no podemos dejar a Benjamín. Porque ya le prometimos a... Porque Jacob está sufriendo, porque ya perdió un hijo. Y se va a morir si pierde el segundo hijo. En este punto, Yosef explota. Y les dice, Ani Yosef, ahora Vijay. O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Que mi papá va a morir si pierde un hijo? Yo soy Yosef. ¿Acaso mi papá sigue vivo si murió? O sea, todo el argumento de Yehudá es que Jacob se va a morir si se quita Benjamín. Si algo que es Yosef dice mentira. Mentira. Yo soy Yosef. A mí me quitaron. Y sigue no vivo. se murió. Wow. Es otra lectura, ¿no? Es otra lectura. Yo siempre cuando estudio esto con mis alumnos, les pido leer con la entonación. O sea, dígame la frase en la entonación que Yosef la dijo. Buena estuvo esa, ¿eh? La terminaste muy bien. Disculpe, Rab, es que de acá me salgo con un montón de preguntas. A pesar de que llevo 40 años estudiando Torá,
de verdad que el shiur de hoy fue Edgarí. Digo, de los días de pandemia que llevamos más de, ya perdí la cuenta, más de 100. Estuve toda esta tarde, y Faltita Roche, Tamoaj, todo, mamá, estudiando Torah, y se lo agradezco un montón. Ahora con lo de Yosef, me cuesta como ese sentimiento, nunca lo vi de esa manera, de que Yosef piense que su padre no lo quiere, cuando en todo momento se ve que era el preferido, le regala el cutonet, o sea, lo vi como el más querido, me cuesta ver esa parte. Le regala el cutonet, ¿y qué pasa por este cutonet? Tiene todo el celo, toda la quina, pero que son sentimientos también humanos. Entonces... Pero eso no lo hace ya. Yo no quería dar la clase de Yosef, pero no importa. Todo Bereshit es una selección, yo llamo de selección sobrenatural. O sea, siempre se elige un hijo de todos los hijos. Y este hijo va a ser la continuidad. Excepción. Yosef. No Yosef, los hijos de Jacob. Sí, sí. Cuando nacen las 12 tribus, ¿sí? Se cambia el paradigma. Ahí quedan todos. Pero ¿quién les dijo? Nadie les dijo. Ellos no saben. Nadie les dijo que van a quedar todos. Nadie sabe. Entonces Ahora, están ¿qué es lo que compitiendo entre viene? los hermanos a ver cuál va a ser el No, que va viene Yosef y dice, yo soy el elegido. O sea, los hermanos interpretan que Yosef dice, yo soy elegido y ustedes serán expulsados. Como Ismael, como Esav. Como su tío. ¿No? Él no quiso decir esto. Él quiso decir, yo soy elegido para ser el rey, pero ustedes quedan. Somos un pueblo, pero yo soy el rey. No van a ser 12 pueblos. Ellos pensaron que él decía que van a ser 12 pueblos y él va a ser el pueblo de Israel. Él no. Él dijo, vamos a ser un pueblo, sí, pero yo voy a ser el rey. Rami, perdón, ya me tengo que ir. Por la envidia, ellos no tienen diálogo. La Torah nos dice explícito, no podían hablar con él, entonces nunca aclararon el tema. No, pero esto es para otro día. Muchas gracias. Hermoso. Dana, gracias. Ok, muchas gracias. Espero que, además de preguntas, les dé algo más también. Sí, algo también práctico para llevar al salón. Ok, y seguiremos nuestras capacitaciones. Lo que quiero pedir para la próxima, si alguien quiere enseñar algo. O sea, como hacemos con los grupos de Ivrit. No, enseñanos vos. No tenemos muchos lugares para aprender. Claro. Que sea un Tanuki sí. No, yo estoy seguro que todos aquí tienen mucho que enseñar a todos nosotros. Sí, no, pero estaría bien, Rani, que nos dieras más. Sí, bueno. yo también. Todas queremos. Ok. Ok, voy a empezar a hacer Tikkun Hatzot. Nosotras participamos. Vemos claro. Estuvo muy activo. Nosotras te pinchamos, quédate tranquilo. Bye, chicas. Voy a volverme al cabalista y hacer Tikkun Hatzot cada semana. Qué placer estar con ustedes. Adiós, adiós. Shabbat shalom. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. A ustedes.